mi nombre es Paula y hoy les traemos un conversatorio que tuvimos con los fundadores del colectivo Virote Comics. Ellos son Germán Suárez y Juliana Deiva. Para esta ocasión conversamos sobre su más reciente publicación llamada Soplo Negro, que se realizó en el marco de la monografía de grado de Germán Suárez. Soy un novel historiador porque yo antes me desempeñaba en otras lides, pero decidí estudiar historia mm, en el 2014, empecé, y pues me gradué hace poco. Eh, Como historietista, pues también soy más novel aún. Tenía así, pues había leído relativamente bastante, aunque muy poco comparado con otras personas. Y al momento de empezar a estudiar, o sea, la primera semana un profesor nos dijo, bueno, aparte de todo lo que tienen que hacer en esta carrera, deben presentar un trabajo audiovisual. Y pues luego fui, digamos, depurando las opciones hasta que me decidí por cómic. Me sentía cómodo, tenía eh, a ver cómo era, no conocimiento, pero sí buenas intenciones, ¿no? Que eso realmente es lo que hace mucha gente y fracasa, pero yo decidí, digamos, ilustrarme primero, leer mucho, leer libros acerca del cómic de Eisner y de MacLeod principalmente, y así, junto con conocimiento de escritura de guión más cinematográfico que de historietas, me aventuré a pensar que se podía y pues pudimos hacerlo. Cuando conocí a Juliana, le comenté que tenía la intención de hacer un cómic y me dijo, listo, pues ahí tenemos el tándem para hacerlo. Y eso es como digamos, una corta presentación pues a lo que me dedico y por qué las ganas de hacer un cómic de este estilo, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Igual que Germán, pues, bueno, yo estudié animación 3D y video digital hace 9 años en Unitécnica en Manizales y me he dedicado como diseñadora estos 9 años en diferentes empresas. Y pues el tema del cómic, digamos que en el medio en el que me muevo y siempre ha sido como algo que me ha gustado mucho y que pues está siempre presente en mis labores diarias como diseñadora y también pues como en mis pasiones de lectura y demás. Pues lo que dice Germán, nosotros empezamos este trabajo juntos precisamente porque pues él tenía que cumplir ese requerimiento para su grado y escogimos el cómic porque pues es algo en el que ambos nos sentíamos muy cómodos porque uno nos gusta, yo digamos he estado muy influenciada por el medio del cómic, pues, mis lecturas se han basado como mucho en historietas, he leído mucho, no sé, recuerdo mucho Robert Crumb al principio, de algo de influencias, hasta los dominicales que salían en el tiempo. Digamos que las cosas de cómic siempre me han llamado la atención. Un autor que me gusta muchísimo es Bruce Timm. Veía la serie y ya después el cómic, entonces hay como una influencia mucho también en mi trabajo, digamos que de este tipo de autores. Y pues al igual que Germán, soy una lectora ávida de cómics. Es que realmente, pues eso es una discusión que hay, ¿no? Que si el cómic realmente es audiovisual. La respuesta que yo les puedo dar es que sí, porque nuestro cerebro completa todos los sonidos que puedan haber, no sé, las onomatopeyas, todo eso. Nosotros realmente no solo leemos,
por ejemplo, aquí abriendo Soplo Negro, el clank cuando cierra ahí esa olla, pues no sé si muchos, ¿no? Pero al menos, no sé si algunos, pero muchas personas afirman de que uno completa esos sonidos con la experiencia vital que tienen las personas, ¿no? Y los profesores del área de audiovisuales tenían esa misma línea de pensamiento, ¿no? De que el cómic califica como audiovisual y habían más formas, ¿no? Se podía hacer un documental, una ficción, o sea, un argumental basado en, en la información de archivo que se tuviese, crear una página web con muchos recursos multimediáticos, ¿no? Porque ahí también podían ir canciones, sonidos, entonces ahí estaba el audiovisual. Y se discutió mucho la opción en un momento que yo fui representante del comité de plan del departamento de historia y abogué para que aprobaran una reforma académica para que uno solo se pudiera graduar haciendo un trabajo, o el audiovisual, o la monografía, o pues se abrieron también otras opciones, ¿no? Que llamaban archivos de la memoria. Un cómic, ¿Cómo, tal vez. perdón? O sea, que entraba la posibilidad de uno poderse graduar con el producto de un cómic. Solo con el cómic, con otras características, más extenso. Bueno, tenía ciertas características, pero definitivamente eso no se logró bajo los 2 años que estuve ahí, porque es que este tema de los audiovisuales para una academia, pues digamos, tan rígida, pues siempre tiende a ir, ¿no? Tiende a herir susceptibilidades, mucha discusión de que si se debía o no. O sea, aparte de hacer todo ese trabajo audiovisual, presentar el guión y una tesina de 60 páginas, pues, prefiero hacer 2 o 3 monografías antes de hacer todo eso para obtener el mismo grado. Entonces, pues como no se logró, se mantuvo lo que estaba y, y entonces, y eso creo que responde mucho de lo que medianamente se tocó antes sobre la extensión del coping, ¿no? Entonces, como de todas maneras es un producto paralelo a la monografía y que no lo califican de una manera tan rigurosa, pues luego se redujo la cantidad de páginas en el guión. Inicialmente se planeaba hacerlo de unas 60 páginas aproximadamente. Pero pues ese es el resultado. O sea, la universidad ya tenía esas características en su programa académico para tener esa unión entre historia e imagen. Pero al momento de grabarlo, mucha gente se va por lo más fácil, hacer una página web o algo muy sencillo, porque realmente pues la monografía requiere mucho tiempo. Que sabiendo que tenía un límite en páginas, quería contar una historia autoconclusiva. Hay unos casos de, no sé, digamos 300 páginas, 300 folios, pues, o sea, y dan vueltas que fue un lado a otro y finalmente no se resuelve. No se supo qué pasó, porque ahora hay muchas pruebas técnicas que pueden resolver un caso, ¿no? El ADN, una grabación, pero pues en el siglo XIX solo se contaban con relatos. La gente veía, hacía su declaración y con base en todo eso se armaba un relato que finalmente se entregaba a unos jueces. Y los jueces lo único que hacían era leer, interpretar lo que pasó y administrar justicia.
Entonces, este caso es muy particular porque se logra resolver, yo creo que en tiempo récord, todo. Ocurrió en 1837 y en el 38 ya estaban colgando a esta mujer. Y al otro le pusieron un castigo que, aunque no le quitaron la vida, es básicamente lo hicieron, porque en este momento uno dice, uy, Cartagena, qué delicia, un fin de semana allá, pero allá, o sea, los castigos antes de ir a Cartagena o a Chagres en Panamá, era una condena a muerte, porque era trabajos forzados en un galeón, en una bueno, en ese clima tórrido, con malaria, fiebre amarilla, brote de cólera que hubo por esos años. Entonces, era también un suplicio físico que le impusieron. Yo, pues cuando discutíamos con Juliana de cómo hacerlo, porque, o sea, a ver, el caso, les cuento. El caso yo fácilmente lo pude haber encontrado en 2016. Y lo leí, lo tuve, se me ocurrió porque es que tenía otros ahí en mente, pero entonces decíamos, no, que entre todos armar una ficción y contar la historia, o aquí en la primera página, ven, en el reverso de la portada, dice que es un docudrama gráfico. Entonces, con base en un proceso que está en el Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, decidimos tomar esa historia, o sea, qué pasó ahí que realmente no sabemos, ¿no? Ni siquiera, porque quedan muchos vacíos en las narraciones, y eso es lo que finalmente el escriba de los jueces nos pone para que nosotros en este momento lo podamos consultar y pues tratar de interpretar. Es que es una cosa difícil, ¿no? Interpretamos lo que el escriba interpretó de los jueces. Y los jueces a su vez están interpretando unos documentos que le dan. Entonces, ¿cómo es que se llama ese juego de niño que uno le conta a otro y finalmente se va perdiendo la información? Teléfono Algo roto. así, eso. Más o menos así nos toca, pues, a los que nos dedicamos a la historia, ¿no? Porque no nos podemos poner a decir algo que no pasó, solo interpretarlo. Entonces, el proceso que está, yo solo tenía causas, o sea, un móvil, tal vez, había una arma asesina y la definición, perdón, cuando se impartió justicia, pues dan una pena. Entonces, con esos elementos, perdón, y una carta que confirma que tal día se, bueno, ahí tampoco se dice cómo, ¿no? Se llevó a cabo la sentencia de muerte en Toro. Entonces, con todos esos aspectos y una narración en, yo no sé cuántas voces, voy a decir al menos 3 voces, 4 voces, se decidió hacer un guión con unos aspectos puntuales, pero con, digamos, con toda un estudio de guión cinematográfico. Ese puede ser ahí un aspecto que debo decir, que ese es el conocimiento que yo tengo, no guión de cómic, que pueden tener muchas similitudes, pero pues tiene su problema. Entonces, la causa penal que se tienen son interpretaciones de la gente. Y el resto se define con esa palabra, docudrama. Esto es basado en hechos reales bajo la interpretación de los guionistas. Entonces eso es lo que puedo responder
Y también quería decir pues que nosotros encontramos que la historia es bastante llamativa. Después de haberlo realizado, vimos que además de que puedes funcionar como un documento académico y de consulta para personas que quieran saber cómo funcionaba la administración de justicia en esa época, también hay muchos contextos presentes en la historia. Entonces, yo siento que cuando Germán finalmente dijo, vamos a hacer este caso, nos dimos cuenta que es un caso que tiene muchas variables y muchos caminos y muchas cosas que pueden funcionar en la historia, y siento que el caso finalmente cumplía con todas las características que buscábamos, además de otros que también habíamos visto pues que estaban en el archivo, que Germán también los pudo recopilar, pero yo siento que todo el proceso pues estuvo bien. Escoger este caso creo que funcionó perfectamente. No, los casos eran, yo creo que de cada caso se puede hacer, escribir una novela, sacar cómic, películas, lo que quieran, porque un aspecto que se encuentra en los casos del archivo es que, como, a ver, les cuento un poco cómo era la cosa. Digamos, ocurría un asesinato, robo, incendio, bueno, lo que fuera, en un lugar bien apartado. Tomemos este caso, por ejemplo. Ocurrió en un, a ver, si en el Bayano, ahora eso es muy cercano a Toro, bueno, o sea, es cercano a Toro, entonces en el Bayano. En ese lugar no había un juez, pero el más cercano, que era le, eh, un juez parroquial, estaba en o sea, estaba en la parroquia de Toro, ¿no? Entonces, el primero que tenía que hacer todo era ese juez, tomar el testimonio de la gente y, bueno, recopilar toda la información. Ahora, ese juez de, de esa parroquia lo tenía que llevar a un cantón cercano, en este caso era Buga. En Buga tomaban todo eso y decidían, en primera instancia. Entonces, ahí hay dos jueces, ¿cierto? Que han tenido que hacer eso. Pero hay algo que no se ve aquí y, y es que cada persona tenía un abogado, ¿no? Entonces los abogados mandaban cartas, no, que es que esta pena está muy desproporcionada para lo que pasó porque no hay pruebas. Bueno, listo. Entonces ahí es cuando se manda a segunda instancia, que es lo que se muestra en el cómic. Yo no pude tomar de otra parte porque yo solo tengo una carta o bueno, unos pocos folios de la primera instancia y el resto todo de la segunda. No tengo muchas eh, fuentes de eso. Entonces, cada caso tiene, digamos, estas características, ¿no? Así es como funciona. Jueces de parroquia, luego del cantón, luego de provincia. Y en la provincia de esta zona estaba Popayán, que era el tribunal superior que manejaba esta parte. Entonces, en ese entramado jurídico está de todo. Y hay casos dependiendo del año, porque ocurrió una guerra que ha sido denominada como la Guerra de los Supremos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, de guerrilleros que son capturados y también pues por traición a la patria, los van a pasar por las armas. Son también son muy llamativos. En el tercer capítulo de la monografía está un caso, pero que yo dije que este también puede ser muy muy fácil de llevar a un guión de cómic, porque este personaje estuvo desde la Guerra de Independencia, peleó primero por digamos, por los patriotas, luego fue capturado, peleó del lado de los españoles, desertó, volvió, cometió un asesinato, le dieron un indulto, José María Obando, luego el general Mosquera, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, una vida
que uno podría decir, digamos, muy interesante, todo lo que tuvo que hacer. Pero para contar eso en 20 páginas, pues era realmente imposible. Digamos, por la extensión y la rápida resolución fue que se decidió tomar este caso. Pero los casos o sea, son prácticamente interminables. Además que hace poco, en lo que llamaban el archivo muerto, lo clasificaron y pusieron más en la sección de criminal de la República. Entonces ahí podría consultar muchos más casos. Y pues a cada uno se le podría hacer un, un, un cómic. Inicialmente teníamos otro, pero era que no había terminado de leerlo, que era muy extenso, además que pues leer en el castellano del siglo XIX, aunque pues es prácticamente igual, tiene algunas abreviaturas que lo hacen a uno retrasar más, aunque con Juliano ella me acompañó a tomarle fotografías. Yo lo puedo consultar de aquí del computador más fácil. Entonces, teniendo esas herramientas, empezamos a leer y dije, no, tengo este caso, es espectacular y ya hasta le tenía un nombre bien jocoso, pero eso lo vamos a hacer después, entonces luego verán ese trabajo. Pero al final fue un poco anticlimático porque el tipo se salvó por una minucia. Entonces habíamos discutido que queríamos era ver definitivamente la pena de muerte, que eso es lo que estábamos tratando. Entonces por eso se tomó este caso. El guión lo hizo Germán, pues basado también, o sea, yo creo que lo principal era como mantener como esa fidelidad a la historia y a las fuentes que había consultado, precisamente porque teníamos en cuenta algo, y es que el cómic principalmente estaba dirigido a los jurados de su tesis. Entonces pensábamos también en estas personas que no tuvieran como ningún lío a la hora de leerlo y que entendieran que básicamente lo que estaba escrito también en la monografía. Germán construyó el guión y debido a que nosotros teníamos menos de un mes para realizarlo, eh, también aportó haciendo como una especie de storyboard para que yo llegara, porque pues yo estaba trabajando. Entonces yo llegaba siempre tarde de salir de la oficina y me iba con él y pues empezábamos al tema de dibujar. ¿Qué hicimos antes de empezar a dibujar? Sí hicimos mucha revisión de fotografías, aunque fue muy difícil porque pues estábamos hablando de una región que pues ya no era ese Cauca, sino que eso ya es valle. Ahora actualmente el Toro es Valle del Cauca. Entonces como que no había muchos registros fotográficos de los espacios, pero revisamos mucho como para tener algunas similitudes. De pronto nos guiamos con fotografías de Popayán de hace muchos años. Y los personajes, como teniendo en cuenta la descripción que habían en las fuentes documentales de cada uno de los personajes, más o menos. Perdón. Y pues empezamos con esa parte. Y yo ya, pues con el tema del storyboard y el guión que Germán tenía, pues ya empezamos como a proponer de mi parte algunas cosas para cambiar de pronto en las imágenes, como en la estructura. Pero teniendo en cuenta el tiempo que teníamos, yo me ceñí mucho a lo que él me dio, porque una noche de trabajo era súper valiosa. O sea, teníamos que hacer 1 o 2 páginas para que nos cumpliera el tiempo y para que él pudiera entregar en el tiempo estimado. Y pues sí, básicamente fue eso lo que hicimos. Sí hicimos revisión del guión, varias veces lo leímos y pues ya finalmente lo dejamos tal cual como estaba, no le hicimos muchos cambios, la verdad. Básicamente, sí es una historia sobre algo policíaco. Y precisamente teniendo en cuenta eso, pues sí teníamos como algunas referencias, pues Germán había leído y lo que yo, pues por ejemplo, qué influencias tenía. Ahí lo está mostrando, algunas historias que estaban ahí de Batman blanco y negro, debido No al sé si tiempo que lo teníamos. alcancen. Sí, eso básicamente. Pues sí tuvimos que, no sé, de cine negro
más que todo como películas, porque lo que decía Germán, nuestro guión es muy cinematográfico, precisamente influenciados por cine, porque pues nosotros hemos sido lectores, pero es la primera vez que nos medíamos a realizar algo así. El tema de hacerlo a color de pronto complicaba mucho el proceso y manejarlo a dos tintas yo creo que fue la mejor opción debido al tiempo tan corto que teníamos para realizarlo. ¿Qué influencias he tenido yo? Yo ya lo mencionaba antes, pues cosas que me han gustado muchísimo desde hace muchos años es los dibujos y el estilo de Bruce Timm en blanco y negro y también pues ya cuando empezó a hacer todo este tema de la serie de Batman. Cuando viví en Manizales estaba rodeada como de ciertas personas que me influenciaron con otros autores como Robert Crumb. Eh, Hay unos cómics que leí muchísimo que también son en blanco y negro. Uno se llama El Boulevard de los Sueños Rotos, de Kid y Simon Date. No sé si lo conozcan. Es en blanco y negro y ese estilo me gusta mucho. ¿Qué otra cosa? Pues no sé, otros cómics que de pronto sean en ese color que me hayan gustado. Uno que es del 2014, creo, o el 2004, no recuerdo, uno de un dibujante alemán que se llama Art Belstroff, se llama Babies in Black. Toda esa estética es en blanco y negro y digamos que eso es lo que más me ha gustado siempre hacer. Y pues con Germán, básicamente la decisión de que teníamos una historia de policíaca, pues sí o sí iba a ir en blanco y negro de a puntas. Eh, yo, a ver si policíaco como novela, o sea, más bien, a ver, ¿cómo les digo? Es que nosotros somos bastante primerizos en este tema, ¿no es cierto? Entonces, pues uno al momento de hacer cosas, para lo que sea en la vida, uno tiene que aceptar, así como han dicho otros autores eh, grandes, pues, Newton, Stephen Hawking, Humberto Eco, que nosotros vamos en hombros de gigantes. Entonces, cuando uno hace algo, mejor dicho, ya todo el mundo, o hay influencias de algo, de todo lo que uno ha leído o ha visto. Entonces, eh, digamos, de policíaco me tomé muchos de Batman blanco y negro. Yo había visto que ahí hay uno de una autopsia. Bueno, pero como yo en el guión no tenía, digamos, todo eso, solo tomamos cierta influencia gráfica, ¿no? De Bruce Timm, de cómo manejar esos altos contrastes. Sí, como en Sin City Y también. Sin City y From Hell de Alan Moore. Esas son como las influencias gráficas de qué se quería hacer. Ahora bien, no sé si me está adelantando o eso va en la pregunta, pero la decisión de por qué esos altos contrastes es porque hay algo que está, no sé, etéreo, está en la imaginación, porque no se puede saber realmente qué pasó, porque nadie estuvo ahí, no hay ningún registro. Entonces, en Soplo Negro, todo lo que está eh, eh, en la imaginación lo decimos tomar así altos contrastes, las primeras páginas y en sí todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de los jueces. O sea, la reconstrucción de los jueces, o perdón, lo que hay allí de las ilustraciones donde está Ana matando a este hombre, a esta mujer, hace parte de la imaginación. Lo Eso que es está. Ujú. imaginación y es más lo que interpretamos nosotros que pudieron haber pensado ellos porque realmente no se sabe. Lo único que hay, digamos, mayor certeza es cuando esta mujer llega y prende una velita y que escuchaba al bebé llorar y que decía que la mataban. Eso es lo que es la mujer que vivía en esa casa logró contarle a los jueces y un escriba tomó esa nota. Entonces, eso
es lo que, eso es, digamos, podría llamarse verdadero, pero como yo tampoco tenía certeza de eso, decidimos dejarlo también en ese color. Y si notan, pues, y ahora que les digo esta clave, ¿no? Todo cuando están los jueces tiene un color ahí como grisecito, tiene otro tinte, y lo que es reconstrucción del caso que están leyendo ellos va en un color contrastado. Entonces, las influencias de estar ahí en Batman blanco y negro y From Hell para tratar estas cosas que es la imaginación, para que fuera así bien contrastado, porque eso como no sabemos si es cierto. Pues todo, Sí, todo. prácticamente todo. Es que, a ver, esto no tiene, digamos, un desarrollo de personajes, bueno, porque como hay, digamos, historias que se arman por un personaje, también hay personajes que están inmersos en historias. Y ese es el segundo caso, es Soplo Negro, porque realmente nosotros no conocemos nada de estas personas más que unos títulos que les daban la potestad de ser jueces en un tribunal. Hay un cuadro de uno de ellos y de resto no hay nada, solo nombres. Y lo único que sabemos es que ellos estuvieron de tal periodo a tal periodo. Luego iban cambiando. En algún momento uno era el presidente de la terna de jueces. O sea, mejor dicho, esto es simplemente una interpretación de datos llevada a una ficción. Ujú. Eh, y el resto es como vivencias personales, ¿no? Digamos, en el campo uno sale de noche y siempre hay un perro que lo delata a uno, porque pues esa es la función, porque la gente tiene perros. En el relato no, o sea, lo que dicen de este señor que se encontró a Ana corriendo con unos niños y pues es que de pronto era como muy escueto que estuvieran ahí sin tener el perrito, porque es que los perros siempre están, digamos, en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Y Y los siempre perros hacen siempre ruido. ladran, sí, siempre hacen ruido. Entonces, pues, y además que le metimos mucho onomatopeya para que sonara que era un perro bulloso, pues que era algo estridente. ¿Y por qué la descubrieron? Y finalmente, esto que se puso en las primeras páginas fue lo que desentrañó el caso, que no hubo un testigo de quién mató a esta mujer. Solo que una persona vio a esta mujer corriendo con algo en la mano y ya, a la hora y fecha precisas. Entonces, prácticamente todo es, o sea, ahí lo que yo les comentaba hace rato para el guión, solo habían unos pequeños datos. De resto es solo, no, que por la ley de la recopilación castellana, tal, se le debe condenar a muerte. Entonces el otro decía, no, porque no hay una certeza de que haya sido porque no hay testigos, salvo este señor que la vio a la hora precisa. Entonces, pues prácticamente todos los diálogos y a ver qué más tengo, los diálogos ni la ejecución. O sea, yo no, realmente podrían haberla fusilado, pero en una región en ese momento como tan alejada, tan pobre, pues lo más barato era una horca, aunque las leyes decían que debía ser ajusticiada por un garrote vil, ¿no? Que era un aparato que le Ujú. ponía un, un fierro y se iba girando un tornillo atrás y lo que hacía era pues asfixiarlo y romperle el cuello. Entonces,
yo me puse a pensar, Toro en 1837, tan alejado, no iba a tener quien construyera o los recursos para traer este aparato. Entonces, pues lo más fácil era una horca. Era la forma como más común, aunque había múltiples formas de, de quitar la vida legítimamente por parte del Estado. Sí, Entonces, aprovechamos ese elemento pues de la horca pues para contar un poco, para quien le guste el tema y quiera investigar, era como un poco cómo era ese teatro punitivo, cómo se preparaba el pueblo, aunque muy cortamente, cómo abucheaban a las personas que pasaban por ahí, cómo las vestían, o sea, algo muy corto, pero como aprovechando ese elemento para la narración. bueno, y yo también quiero comentarles algo, ya que Juliana lo toca, y es que la gente se envalentonaba y pues gritaba todo, desquitaba, digamos, toda su ira y con el asesino, pero en el momento de la ejecución había silencio. O Había sea, silencio. a la gente pues, o sea, ver que mataban a una persona le causaba en un momento un frenesí y luego ya no había nada más. Ujú. Entonces, pues eso basado en varios archivos y en este libro de Cordovés Moure, ¿cómo es que se llama? Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá. Bueno, disculpen que se me fue el nombre. Hay un pequeño capítulo que muestran cómo se preparaba Bogotá para eh, una pena de muerte y pues que empezaban a sonar las campanas de las iglesias y que les hacían una procesión y tal cosa del doctor Rusi. Es un caso famoso que ocurrió, pero hacia 1850. Pues, está por fuera, digamos, de esta temporalidad. Pero entonces, tomando elementos de muchos lados, se construyó un relato. Lo único que yo les puedo decir que es fidedigno son la narración de que se encontraron a esa mujer corriendo a tal hora con unos niños, que el marido, o sea, Ángel Rojas, dijo que se había muerto de pasmo, que, y que la fue a enterrar muy temprano, que hubo una fiesta en la víspera del asesinato y ahí esta mujer dijo que escucharon al bebé llorar y que le iban a matar y ya, y pues que sabemos que realmente se llevó a cabo la ejecución porque hay una carta que dice tal día, tal fecha, se llevó a cabo en la ciudad de Toro la ejecución mandada por el tribunal a Ana Millán. Y listo, firma, bueno, no recuerdo, algún notario, y que le enviaron, la trajeron a Popayán para dar fe. Entonces son como cinco o seis eh, cosas puntuales que se decidieron meter en una trama. La extensión no daba para un personaje. O Ujú. sea, como para decir, bueno, nosotros vamos a narrar, aunque se podía, ¿no? Se podría haber intentado, pero no, para que lo pienso, se habría podido hacer, pero bueno. Lo que se quería mostrar era la decisión de pasar por las armas a una asesina. Porque es que no hay más, el caso no da más y yo no me podía poner a inventar mucho porque, o sea, sí tuve algún tipo de limitación para escribir el guión porque pues yo también tenía la intención de graduarme, ¿no? No quería que me dijeran, no, pero es que esto no refleja en nada la seriedad de la investigación. Entonces, pues, digamos, por ese lado sí hubo una limitación para la escritura del guión, pero de todas maneras no había tanta censura para mostrar otros aspectos, ¿no? Como un asesinato que sí puede parecer bastante macabro.
pero igual había que mostrarlo porque fue lo que pasó. Encontraron tantas heridas en la mujer que murió. Entonces quería mostrar un acto horrible sin eufemismo, sin nada. Un acto horrible, unas apuñaladas es una puñalada. Así uno le quiera meter poesía a la narrativa, pero queríamos mostrarlo así. Respondiendo a la de Jorge, sí. Lo más difícil, porque la historia ya la habíamos, antes, incluso antes de escribir el guión, ya lo habíamos hablado de cómo queríamos que fuera, la estética. Y eso fue como desde el 2017. Y el nombre, no, espérate, eso ya se nos ocurre y tiene que ser muy bueno. Pues así nos dio Como un año. 2019, o sea, como 3 años y sin nombre. Entonces, madre, ya faltaba como una semana. Faltaban, creo que eran como 10 páginas por dibujar y todo, y el nombre, pero Todavía no aparecía. pues nada, nada, o sea, había muchas ideas, pero bastante flojas. Y pues yo sí tengo un gusto bastante grande por la obra de Tolkien. Y bueno, disculpen, les hago un paréntesis. Ahora que decían que era ficción y que no, otra cosa que no es ficción es lo que dijo Ángel Rojas de que su mujer había muerto de pasmo. Entonces ahí, cierro paréntesis. El pasmo, la definición, pues al final les puse ahí como una definición de lo que dice el diccionario de autoridades, pero se parece mucho a lo que sufrió Frodo cuando el rey brujo le mete una puñalada con un cuchillo de Morgul y empieza esa transición de perder la vida y convertirse en un espectro también. Entonces, de que van perdiendo, yo me acordaba mucho aquí tengo el Señor de los Anillos, de cómo es la descripción de todo lo que sufre, porque o sea, en el libro pasa mucho más rápido lo que puede pasar en la película. Y yo decía, pero es que esto se parece mucho a lo que es el pasmo. Entonces dije, no, pues el soplo negro del rey brujo es el nombre, pues obviamente le quitamos rey brujo y así quedó soplo negro por el Señor de los Anillos. Y la portada, pues en físico la dejamos, está así, no sé si la puedan ver. Y ahora que tuvimos la idea de dejarlo digital para que la gente pudiera leerlo por el tema de pues más que todo por la cuarentena, ¿no? Que también se pudiera entretener las personas leyendo este pequeño cómic que hicimos. Básicamente lo que queríamos reflejar era el elemento más importante, es cómo mataron a la asesina, como que fue la cuerda, que es la que está en esta portada, y también está en la digital, que está en negro, que la dejamos totalmente negro, pues como para mantener la estética que está al interior del cómic. Sí, queríamos resaltar era sobre todo ese elemento gráfico que es la soga con la que, no sé si tengo un nombre, Germán. No, 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 Es, soga. ¿no? Soga, sí, la soga. Algo muy, Y muy también simple. ¿Cómo? no, es que yo creo que te estás olvidando que tú dijiste que querías que fuera muy minimalista, ¿no? Exacto, también. Que no, luego pensamos, no sabemos si fue una decisión acertada o no, que Uh-huh, realmente pueda que no llame tanto la atención la portada, ¿no? sí, que es algo que ya lo hemos hablado varias veces ya, pues después de tenerlo afuera. Pero sí, básicamente fue eso. Por lo que les decía, nosotros ya teniendo en cuenta que el cómic pues tenía este alto contraste en negros, en el interior, pues buscamos hacer algo diferente con la portada y dejarlo así para digital. Fue algo así como un arranque. Y mejorar sobre todo la estética del dibujo de la soga, porque siento que en el físico no se veía tan bien. Entonces fue algo que se decidió No, de esa manera. y hay otra cosa que, pues, que deben saber.
Inicialmente lo que se quería con la portada es que fuera totalmente negra con las letras blancas. Sí, para la Eh, impresión. bueno, y otra cosa, esto es algo totalmente independiente, sin financiación de nada, ¿no? Entonces, Entonces nos salía súper yo, costoso. yo hablé con una prima que, si mal no estoy, está ahí conectada. Y, y ella me averiguó por ahí cerca de la casa de ella, había un lugar pues donde hacían impresiones y bueno, se cotizó todo. E inicialmente dijeron, no, sí, se puede hacer, que hay una tinta blanca. A mí me pareció supremamente raro porque las impresiones, o sea, físicos son CMYK. Y dije, bueno, tinta blanca, pues la tecnología ha avanzado muchísimo, pero en el momento en que lleguemos allá, dijo, no, hermano, o sea, si se quiere es que se imprime en algo blanco, todo negro, pero eso incrementaba los costos. Y en ese momento, yo recuerdo, llamé a Julián, y dije, hay que hacer un ligero cambio y rápido, o sea, cambiarle los colores. Entonces eso también quedó en el momento de la impresión de la portada. Pero solamente en cuando dices que cambiaron los colores, solamente fue la portada, no fue nada que tenga que ver con el cómic, pues, como tal. Ah, no, 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 no. solamente la portada. Inicialmente el diseño era todo negro, letras blancas. Pues sí lo hicimos pensando pues para que se le entregara a los lectores de la tesis de Germán. Tenía que ser impreso. La primera vez sacamos 10, creo. Eran un poco más grandes. Fue por una recomendación. Era esta, Ese que tiene en un papel que era lo único que había aquí en la ciudad de Popayán, pues que es un papel propalcote, una cosa pues muy, muy normal, nada del muy otro mundo. horrible, Sí, muy entonces horrible. eso fue lo primero. ¿Qué nos pasó cuando terminamos un chascarrillo que nos pasó cuando terminamos la diagramación? Y es que el archivo del cómic se dañó. Cuando guardamos y ya lo dejamos listo para enviar y todo lo demás para impresión, el archivo se dañó. Mi computador no funcionó más. Entonces, tal cual así como quedó, así lo enviamos a impresión. Y la primera vez sacamos 10, creo, 10 unidades. Y pues Y entre luego esas se repartieron a los lectores y a algunas personas. Y ya después que, hablando con Javier Peña, que él le recomendó a Germán que le cambiáramos el formato y lo dejáramos más pequeño, que fue como lo tenemos ahora, que es bastante pequeño, como de la palma de la mano, más o menos. Y sacamos 50, pues Germán viajó a Bogotá y encontró un papel más bonito, que tuviera una textura, que tratara un poquito, que se viera un poquito como viejito, que tenía como ese estilo que queríamos tener. Pero no lo pensamos como para digital, no. Pues se pudiera leer, pero no como teniendo en cuenta esa parte. dibujarlo y diagramarlo, porque pues ya se había hecho la investigación, ¿no? O sea, muchos años antes. La escritura del guión empezó por lo menos un año antes de empezar a dibujarlo, pero como había una fecha límite, porque pues yo no, o sea, no le dan un año, ¿no? Para hacer la monografía. Y con posibilidad de pedir una extensión, una prórroga, perdón, se llama así, de 3 meses. Y si uno ya no lo logra, pues tiene otro año y luego otros 3 meses. Pero eso, pues yo no quería demorarme más. Imagínense que me hubiera demorado, no me había graduado por la pandemia, por el paro, por todo lo que pasó. Sí. Entonces, pues la decisión era por no pedir más tiempo, había que hacerlo. Entonces, además que, a ver, Juliana, además que nosotros planeamos, porque hubo una época intersemestral donde trabaja Juliana que le permitía salir de trabajar más temprano.
Entonces dijimos, no, ese va a ser la oportunidad para que empecemos a dibujarlo. Hacíamos algo y trabajamos hasta cierta hora en la noche. Entonces empezamos bien, listo, avanzamos una página, ¿no? Luego media y faltando una semana nos tocó correr porque si no ya no daba el tiempo. Y eso que, que la diagramación, creo que la diagramación se hizo En un día. en un día, o Que sea, fue eso el día fue que se volando dañó. un brome, Fue el día que se dañó el el archivo. archivo. Entonces yo creo que lo más difícil fue ese trabajo por la presión del tiempo. Que cuando uno trabaja relajado, sin presiones, pues uno va a su ritmo y muy seguramente las cosas quedan mucho mejor. Ujú. Como por ejemplo fue la escritura del guión, que tuve muchísimo tiempo para hacerlo. Entonces lo más difícil, correr con el tiempo para dibujar y diagramar. Que la impresión también fue súper rápida, como solo eran 10 inicialmente. Íbamos a ir ¿cómo A se un llama? evento en Cali, China, China No, Anime. pero el Shin Anime. Entonces ya teníamos planeado mandar a imprimir más y que dejarlo en otro lado, pero pues la pandemia Nos nos afectó. retuvo. Entonces, pues paramos eso. Y antes para la Popayán Ciudad Libro también tuvimos la oportunidad, pero no recuerdo qué fue que pasó y a última hora eso se canceló y pues no se pudo. Con Pájara Pinta teníamos un espacio, pero Con, ellos finalmente no salieron pues a participar en el evento. con la Pájara Tinta también acá en Popayán pues ahí hubo un evento y lo tuvimos ahí, se vendieron dos, creo. Y nos devolvieron las existencias que les habíamos dejado como en febrero. Ujú. Y pues luego con Javier Peña estamos hablando para dejarlo en una librería en Cali, pero pues ahí está, o sea, en este momento físico no está. Y por la pandemia decidimos ponerlo Digital. digital para que la gente pudiera leerlo, eh, que conociera pues este trabajo, pero se planea cuando todo esto pase también ponerlo. Y pues aquí me adelanto con trabajos futuros, pero es que luego como vamos a hacer una serie de historias, ya buscar cómo publicarlo más grande. Sí, la idea es que sea como una saga. Entonces, ya estamos trabajando en la siguiente historia que tiene lugar aquí en la ciudad de Popayán. Habla de una familia muy reconocida también, de un evento que muchas personas conocen, pero pues que gracias a la investigación que ha hecho Germán, nosotros tenemos unos detalles que muchas personas lo dejan pasar por alto. Entonces la idea que tenemos es convertirlo en una especie de libro más amplio, con muchos más casos que podamos retratar ahí. Y pues seguimos estudiando y ahora que hay un poquito más de tiempo, pues creo que lo vamos a hacer mucho mejor. Una tía tenía un perro que llamaba Comino y era traicionero, mordedor y bulloso como un berraco, entonces me acordé por eso y así se le puso Comino al perrito. Para las personas que quieran de pronto seguirlos a ellos, están como Virote Comics, Juliana, ¿o cómo Sí, es? Pirate Comics en Facebook e Instagram. Esto pues fue algo que se dijo antes de que llegara la gente y se empezara la grabación, pero quisiera tocarlo sobre lo que dijeron que si habíamos pensado en que las páginas fueran espejadas Mm. para el diseño y la escritura del guión, y la respuesta es no, porque pues no había, digamos, esa experiencia de planearlo así, y es más, es algo que yo observo ahora y no logro comprender del todo cómo funciona también. O sea, hay gente que puede hacerlo, ¿no? Yo viendo ahora, por ejemplo, From Hell, eso es una cosa espectacular, Ujú. pero pues digamos, eso es un proceso que pues que se va aprendiendo y se va a mejorar.
Y sobre, a ver qué más fue que anoté aquí. Que si los personajes principales son los jueces, pues yo creo que ya lo dijimos que aquí eran personajes que están inmersos en una historia, más no había, digamos, esa intención de desarrollarlos, pero sí algo que preguntaron que si era, los jueces los vimos como Protagonista. un... No, 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 ¿cómo es que se me olvida el nombre? Parca, no, Las parcas. sí, bueno, o sea, sí, sí, como, o sea, a ver, el magistrado Arroyo podría ser, o sea, el que empieza a darle digamos, el desarrollo a la historia, como él nace, entonces podría ser Cloto, Láquesis, que es la que mide cuánto mide la vida de las padres, podría ser el magistrado Pombo, porque es que el que está describiendo eso, y Atropos, que es el que decide cuándo se corta, es el juez Clavijo, que es el que define como como el momento en que se dicta la pena, ¿no? Entonces sí hay lo que yo decía ahora, que uno va a hombros de gigantes, pero era bastante difícil por la extensión tratar de darle una profundidad tal que sí se pensó de ese modo. Y bueno, pues yo creo que esos son como unas preguntas que quedaron por fuera.